Listo, ya inició a grabar. Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se oye perfectamente. Va, de acuerdo. Bueno, lo que estuvimos viendo de último fue unos teoremitas acerca de circunferencias y su relación que tenía que ver con circunferencias que fueran ortogonales a ellas, con el eje radical. Aquí ya vamos a hablar en general como más bien de conjuntos de circunferencias, ¿vale? Entonces, ya hablando en general, ya nosotros sabemos bien qué es un eje radical, ya sabemos bien qué tipo de situaciones ocurren para poderlo generar. O sea, si te intersectan, las dos circunferencias que lo definen, están separadas, si son tangentes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso ya está, ya estuvimos como analizando. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pensáramos en circunferencias? Como en este estilo, aquí tenemos dos circunferencias, O prima, y tenemos este que sería el eje radical, ¿no? No se ve nada en la pantalla. Bueno, se ve que está presentando, pero si está dibujando no se ve. Pero si se ven las dos circunferencias. No, no se ve nada. Nada más se ven como dos pantallas, pero, Ah, caray. pero no se ve A ver, más. vamos. Ahí, No, tampoco. caray. Ajá, se ven como dos pantallas nada más, pero no se veía nada. A ver, dame un segundo. Ahí Ahí ya está, se ¿ve? ve. Sí, ya se Bien, ve. perfecto. Entonces, es lo que decía, tengo dos circunferencias, eh, como en este caso, que tienen centro en hoyo prima, y tengo esta línea azul que ya construí como su eje radical. Ya vimos varias maneras de construirlo, ¿no? Entonces, ya, suponemos que ya está ahí. ¿Qué ocurre en general si, por ejemplo, ahora pienso en que este eje radical sea eje radical para otra circunferencia? Es decir, ¿existirían más circunferencias en el plano que comparten este mismo eje radical? La respuesta es sí. Y de hecho, hay una cantidad infinita de ellas. Por ejemplo, ahorita nada más es por decir ejemplo, ¿no? Si trazar una circunferencia similar a esta que tiene centro en G, sería tal, o sea, puedo construirla de forma tal que el eje radical de la circunferencia de centro G y la circunferencia de centro O tengan como eje radical la línea azul. Y si estas dos ya la tienen en común, entonces la tienen en común con la otra, o prima. Entonces, así yo puedo construir una infinidad, pero un chorro, así literalmente muchísimas circunferencias, casi casi que de manera infinita prácticamente, ¿no? De hecho, son infinitas la cantidad de circunferencias que yo puedo generar y que tienen este mismo eje radical en común. Puedo llenar el plano de todas ellas. Ya no lo puedo dibujar bien. Pero más o menos un conjunto de circunferencias que cumplen esta condición se llaman circunferencias coaxiales. ¿Ok? Más o menos se ve así. Es como cuando lanzamos una piedrita a un río o a un lago que está así como quieto, que vemos que se forman ciertas ondas, ¿no? Mm. Similar a esa figura, se nota. Entonces, la definición formal es eso. Un conjunto de circunferencias tal que tienen a la misma línea como eje radical, la misma línea del plano, de todo par, cualquier par de circunferencias que yo me agarre, decimos entonces que las circunferencias son coaxiales.
¿vale? Esa es como la definición formal. El eje radical de los pares de circunferencias se llama igual, eje radical, pero en este caso sería el eje radical del conjunto coaxial, ¿va? Es decir, es esto de acá. Ok. Literalmente es lo mismo, sigue siendo un eje radical, nada más que ahora decimos conjunto coaxial para referirnos a todas las posibles circunferencias o todas las posibles combinaciones de parejas de circunferencias que tienen ese mismo eje radical en común. Entonces, en general, como se aquí ve en la ilustración, cualquier par que yo agarre tiene a la línea azul como eje radical. O sea, ya vimos que dos definen un eje. Aquí en particular estoy encontrando todas las parejas posibles de circunferencias del plano que tienen a ese mismo eje radical como su eje radical. Entonces, como son común para todas las parejas, decimos que es el eje radical para el conjunto o para el sistema coaxial. ¿Va? Ok. Una pregunta. Sí. Eh, ¿Basta con que los centros estén en la línea de los centros Ah, eso sí. o no necesariamente? O sea, porque si yo agarro cualquier punto en la línea de los centros, ¿esas circunferencias ya van a ser coaxiales? Ah, no, no cualquiera. No, ¿verdad? Ah, ok. Necesariamente tienen que tener el mismo eje radical. Por ejemplo, si Ya. yo trazara así arbitrariamente una que tiene centro aquí y que esté ahí, pues yo ya sé que nada más ahí literalmente viéndolo, literalmente, por ejemplo, esta con esta, ese es su eje radical. Dos circunferencias que se intersectan definen su eje radical en los puntos de intersección. Esta con esta otra, ese es el otro eje radical. Es decir, no cualquier circunferencia de centro en la misma línea de los centros, de estas dos que definí, de O y O', cumplen con estar en el conjunto coaxial. O sea, tienen que tener la característica de que tienen el mismo eje radical todos. Ok, sí. No Sí, es puedo que se me agarrar. reveló como que de entrada así de que cualquiera de las que estaban en que el centro estuviese en la línea de los centros de las dos iniciales, se me Sí, vino a no, la no, no. mente así, pero no. No. Ese es el contraejemplo. O sea, que te acabo de trazar, todas estas líneas azules que acabo de trazar son ejes Ajá, radicales por parejas de las otras. sí. Pero en realidad, pues eso ya no es un conjunto coaxial, eso No, ya ya, es, ya no es coaxial. Ajá, pues ya es otra cosa, ¿no? claro, muy bien, gracias. Sí. Lo que sí tienen en común es que todas tienen sus centros en la línea de los centros como una de las dos primeras, o bueno, basta con definir dos para encontrar el resto, ¿no? Y me refiero al resto de los centros, pues. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, todos los centros de las circunferencias de un conjunto coaxial son colineales. Porque es obvio. Dijimos que el eje radical siempre iba a ser una línea perpendicular a la línea de los centros. Entonces, ya nada más por esa simple razón, es que tienen que necesariamente tener todos los centros de las circunferencias del conjunto, su centro en la línea de los centros, línea que es perpendicular a este eje radical. Y como esta línea ya está dada, o sea, ya no va a cambiar, digámoslo así, para todo el eje, para todo el conjunto coaxial, entonces la línea de los centros, pues tampoco cambia. ¿Vale? Si yo me desviara y agarrara y construyera una circunferencia, perdón, ahí alguien quería agarrar una circunferencia, centro de radio. Si yo agarrara arbitrariamente una circunferencia por fuera de la línea de los centros, pues ya estaría intersectando las otras. Y nuevamente ocurre lo mismo. El eje radical que se definiría con las demás, pues cambia. Ya no sería la línea azul. Simplemente por el hecho de que el eje radical y la línea de los centros son perpendiculares, a partir de ahí se tiene que las circunferencias de este conjunto coaxial tienen que tener tienen que tener su centro, perdón, en esta misma línea de los centros, como a estas dos primeras. O en general, el conjunto coaxial. ¿Qué otra cosa ocurre también? Ese es otro hecho importante. Si dos de ellas se intersectan, cualquier circunferencia del conjunto pasa a través de los dos mismos puntos. ¿Por qué? Bueno, vamos a quitar ahorita de momento estas de aquí.
Estas ahorita son las que definen el eje radical. Con 2 circunferencias basta para poder generar el eje radical. Entonces, si yo moviera esta circunferencia, o sea, sabemos que en el límite, digámoslo así, es que son tangentes y la línea, que es el eje radical, que pasa por el punto de tangencia común a las 2 circunferencias, sería el eje radical. Ahora bien, si se intersectan, el eje radical tiene que pasar a fuerza por los puntos de intersección. Ya habíamos dicho por qué, ¿no? Porque estos dos puntos en particular son puntos que tienen potencia cero respecto a las dos. Entonces, por eso tienen que pasar a fuerza por ahí. Entonces, cualquier otra circunferencia, que en este caso en particular, para circunferencias que se intersectan, tienen que pasar forzosamente por estos dos puntos. Cualquiera. ¿Por qué? Porque como tienen que tener potencia común para todas, esos puntos en particular que pertenecen al eje radical, que tienen potencia cero, además, son puntos que deben estar en común para todas las posibles circunferencias del sistema. Porque estas ya se están intersectando, entonces deben existir a fuerza dos puntos del eje radical común para todas que tienen potencia cero. Entonces, forzosamente, todas las posibles circunferencias del sistema para dos circunferencias que se intersectan pasan por esos mismos dos puntos. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Y entonces, ese es el caso particular de cuando se intersectan. ¿Qué pasa en el caso particular? Aquí, ahorita, por ejemplo, no va a tener sentido lo que va a pasar, pero lo que es así. Vamos a poder moverla. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se vuelven tangentes? Es decir, G y H se volverían uno solo, ¿no? En ese caso, casi que en el caso límite, aquí no lo puedo trazar, pues pasarían por el punto común de tangencia. Así de simple. Si ya la separo, pues ya no se va a poder ver porque pues ya, como estoy definiendo lugares geométricos y una circunferencia que pasa por 3 puntos en particular, pues ya no se estaría cumpliendo. Pero ese es el caso particular de cuando se intersectan o son tangentes en el punto de tangencia común. ¿Ok? De otro modo, no habría dos circunferencias del conjunto que se intersectaran. Se intersecaran, perdón. Y eso es justamente lo que ocurre. Cuando ya dibujé estos por separado, que fue el caso inicial, ninguna de conjuntos se estaba intersectando. Además, es inmediato el hecho de que el eje radical de un conjunto de circunferencias coaxiales es el lugar geométrico de los puntos cuyas potencias con respecto a todas las circunferencias del conjunto son iguales. Eso, pues, es obvio porque, literal, esta cosa es el lugar geométrico de los puntos cuyas potencias respecto a dos circunferencias son iguales. Pero si es común para todas las circunferencias, entonces también va a ser que tengan la misma potencia respecto a cualquier circunferencia del conjunto. Este sería por ahí. O sea, para esta y esta recta tiene el lugar geométrico de los puntos cuyas potencias respecto a estas dos es la misma. Y por esta pareja es lo mismo. Y para esta y esta es lo mismo. Y para esta grandota y esta chiquita es lo mismo. Entonces, para cada par que yo construya, siempre va a ser este mismo eje, el eje radical, o va a ser el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia respecto a todas las posibles parejas. Eso nada más como una pura observación. O sea, sé que suena redundante, pero es como algo que no es tan obvio. Entonces, bien, ¿qué es lo que pudimos observar ahorita de las ilustraciones? Dos circunferencias distintas pertenecen, o más bien dicho, pueden pertenecer solamente a un conjunto coaxial. Y eso ocurre ¿por qué? Pues porque literalmente lo define el eje radical, ¿no? Y una pareja de circunferencias, pues definen un único eje radical.
¿Qué ocurre también? También otra observación es que si dos circunferencias distintas, perdón, determinan siempre de modo único a un conjunto de circunferencias que son coaxiales con ellas. Es decir, en este caso, si yo ya dibujé estas dos, ya, estas dos van a definir un conjunto coaxial completo, que además van a tener a este eje radical como su eje radical común para todas las posibles circunferencias. ¿Va? Entonces, un conjunto coaxial, basta con escribir o dibujar dos circunferencias para poder describir a todo el conjunto. A partir de aquí yo puedo, de alguna manera, inferir el resto de las circunferencias. Y también ocurre lo contrario, es decir, que si yo pues ya tengo como tal dos circunferencias distintas, pues estas solamente van a pertenecer a un solo conjunto coaxial, que es similar a lo que estaba diciendo el ejercicio pasado Kevin en la clase pasada. Es decir, estas dos solo pueden pertenecer a un único conjunto coaxial. Y es tan simple por el hecho de que esta cosa de aquí es un eje radical que es único para las dos. Ya se demostró anteriormente que no pueden existir dos cosas. O sea, este es el único lugar geométrico que lo cumple. Entonces, por lo tanto, pues ya. Dos cualesquiera circunferencias solo pueden pertenecer a un único sistema coaxial. Y además, esas dos los definen. Ok. Además, también tenemos que si dos puntos diferentes tienen iguales potencias con respecto a tres o más circunferencias, las circunferencias entonces van a ser coaxiales. Este también es un ejercicio que creo que también mencionaron el día de ayer. Pero esto literal se puede definir porque simplemente dos puntos definen de manera única una recta por los postulados de Euclides. Y si esa cosa define el eje radical, pues ya acabamos. Como son dos puntos que tienen potencias iguales con respecto a tres o más circunferencias, entonces esos puntos pertenecen a un eje radical, en particular a los ejes radicales comunes a esas tres, bueno, a las parejas que se forman de dos en dos de estas tres circunferencias, por ejemplo. Y pues va a ser un eje radical común para ellas. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, por la sección pasada que vimos, es decir, que si una circunferencia corta dos circunferencias del conjunto coaxial ortogonalmente, entonces va a cortar a todas las circunferencias del conjunto también ortogonalmente. Esto, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, vamos a construir primero una circunferencia. Y voy a suponer que esta es coaxial, ¿va? Y esta literal es una circunferencia coaxial con el sistema, bueno, pertenece al sistema coaxial, es arbitraria y bla, bla. ¿Sale? Ahora, yo lo que vi en los teoremas pasados es que puedo construir una circunferencia que sea ortogonal a estas dos y va a tener su centro en el eje radical. Entonces vamos a construir una circunferencia ortogonal, ¿no? Entonces, mismo procedimiento, tomo un punto arbitrario, voy a tomar la tangente por ese punto a la circunferencia O. En este caso, queda un poquito lejos. Vamos a alejar la imagen. Uy. Listo. Ok. Entonces, ya que tengo una tangente y tengo la intersección de esa tangente con el eje radical, voy a tomar a ese punto como el centro de una circunferencia ortogonal, ¿no? Vamos a ponerle acá. Entonces, con centro acá y radio acá,
Ya construí entonces la circunferencia ortogonal a estas dos en particular. Esta tangente, de hecho, no me interesa, lo voy a eliminar tantito de la vista y ya quedó. Entonces, esta de centro K, o la circunferencia K, es ortogonal a la circunferencia O y a la circunferencia O' por construcción y por teorema, porque si es ortogonal a una de ellas y tiene su centro en el eje radical, entonces es ortogonal a la otra. Pero ¿qué ocurre? Resulta que esta cosa de aquí es el eje radical también para esta circunferencia y para esta otra y también para esta otra. Entonces, en particular, como esta circunferencia acá es ortogonal a la circunferencia de centro O, entonces por el teorema también es ortogonal a la circunferencia de centro G. Entonces, cualquier otra circunferencia del sistema coaxial necesariamente va a ser ortogonal a esta que acabo de construir y que es ortogonal pues a estas dos o cualquiera de ellas. ¿Sale? Entonces, de hecho, esta es una manera ya muy fácil de poder construir el sistema coaxial. El resto del sistema coaxial ya puedo construirlo de esta manera. Ya es cuando esté tu caso. Ya que tengo esta circunferencia ortogonal, digamos, ahora quiero construir pues otra circunferencia del sistema arbitraria. Entonces, ahora es un procedimiento similar a lo que he estado haciendo, pero va a ser al revés. Ahora lo que voy a tomar es un punto, la circunferencia ortogonal, voy a tomar una tangente por ese punto que acabo de tomar, tangente pero ahora la circunferencia ortogonal común, a la circunferencia acá. El punto de intersección de esa tangente con la línea de los centros del sistema me va a determinar un punto que pues ahí, bueno, vamos a cambiar el nombre porque L ya dijimos que estaba reservado. Vamos a ponerle... Ah, no, M también ya está reservado. Ah, listo. Ese punto A que va a cumplir, que pues puedo tomarlo como el centro de una circunferencia. Entonces, si yo le agarro del centro de circunferencia y con radio J, que va a ser el punto que tomé de tangencia de inicial, por construcción, esta circunferencia A es ortogonal a la circunferencia acá, por la pura construcción que yo acabo de hacer. Y como además tiene centro en la línea común de los centros del sistema, pues ya quedó. Entonces, esta circunferencia que acabo de construir, perdón, esa no, más bien, la que tiene centro en A, la que acabo de construir de esta forma, literalmente por construcción ortogonal a la circunferencia acá, pues me da una circunferencia arbitraria del sistema. Y esa es la manera total de que yo puedo construir el resto de las circunferencias. Tomo otro punto arbitrario, quiero hacer más pequeño, tomo la tangente, tomo el punto de intersección de esa tangente con la línea de los centros y construyo la circunferencia que salió de ahí al punto de tangencia. Y ocultando un poco las líneas, y tanto punto acá, podemos observar que realmente, bueno, este punto sería otro nombre igual. Vamos a ponerle B. Listo. Entonces, podemos observar claramente, esto de hecho inclusive lo podemos dejar de lado, no me interesa. Ya pareciera que esas circunferencias son del sistema, ¿no? O sea, todas ellas comparten el mismo eje radical y además comparten que son ortogonales a esta circunferencia del centro acá. Y así yo puedo rellenar el plano completo, prácticamente, de forma tal
que llene al sistema coaxial de puras circunferencias. Todas ortogonales a este centro. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, se ve muy padre la construcción. Muy, muy bien. Sí, está padre. De hecho, así es como se construye un sistema coaxial. Sí. En general. Eh, creo que sí puedo moverlo. A ver, voy a intentar moverlo. Una preguntota. Ah, esta, por ejemplo, no, porque esta la construí arbitraria y no es del sistema. Nada más me borro eso y Sí. listo. Así de. Sí. Entonces, bueno, la circunferencia con centro en K, sabemos que es ortogonal Ujú. a las dos iniciales. Así es. Se pueden construir más ortogonales, Sí, ¿verdad? O sea, sería como una familia de ortogonales, una familia infinita de ortogonales. Entonces mi sí, pregunta es, si a cada una de esas circunferencias de esa familia infinita trazamos tangentes, también podemos encontrar otras como familias, digamos, es- de circunferencias coaxiales. sí, de hecho sí. O sea, justo lo que acabas de decir define otro sistema coaxial. Sí, Y serían todas las ortogonales a estas. Pero ahorita vamos por partes. sí, sí, está bien. Sí, gracias. Ahora, lo que podemos ver aquí es que justamente como ya las construí, ahora sí, ya todos pertenecen al sistema. Y si yo muevo una circunferencia, el eje radical se mueve y por tanto se mueven todas las circunferencias del sistema. Entonces, si se intersectan, por el teorema que vimos la clase pasada, esta ortogonal no toca la línea de los centros. Si están separadas, las corta en los puntos que ya habíamos mencionado, L y L'. Si son tangentes, todas las circunferencias del sistema pasan por el punto tangente. Y si se intersectan, todas las circunferencias del sistema pasan por los mismos puntos en común. Entonces ahí cuando son tangentes, el punto límite es donde está el punto de tangencia, Sí, ya ¿verdad? se confunden ahí los Ahí ya, puntos. a eso. Ajá. Sí, Ahí gracias. son únicos. Sí. Son el mismo. De hecho, de una vez vamos a poner los nombres. Estos puntos son importantes. Este de aquí, voy a cambiar inclusive el color y todo. Pero este de aquí sería el punto L. Ok. Ok, está bien. Y este otro punto, que vamos a llamar L'. De igual forma, vamos a cambiar el color. Mm, así es. Listo. Entonces, esos puntos L y L' son importantes. Ahorita vamos a ver y en la definición formal. Vale. Entonces, esto era con respecto a este comentario que menciona aquí. Ok, aquí ya hablando de circunferencias coaxiales que se intersectan. Si una circunferencia de un conjunto coaxial corta al eje radical, como lo habíamos visto, o sea, literalmente intersecta la línea azul en dos puntos, entonces toda circunferencia del conjunto pasa a través de esos mismos dos puntos, como ya lo vimos. Y la línea de los centros, además, es mediatriz de la cuerda común. Esto se puede ver muy claramente aquí. ¿Por qué sería mediatriz? Bueno, pues porque habíamos dicho que esos puntos tienen la misma potencia, la línea de los centros fungía como eje de simetría. Entonces, pues equidista de estos dos puntos. Por lo tanto, esta cosa de aquí es mediatriz. Y pues sí, es normal, porque es una circunferencia, ¿no? O sea, podemos sacarlo algebraicamente y estos puntos equidistan de aquí
bueno, al punto M, el punto M sabíamos que era este, van a equidistar por la definición de sus potencias. O sea, podemos hacer el álgebra, realmente es innecesario, pero podemos hacerlo, ¿no? Pero por eso es mediatriz. A ver si entendí. Entonces, la línea de los centros queda como mediatriz del segmento Es- donde cortan ah, las circunferencias. Ah, ok. Sí. sí, de este segmentito. O sea, del segmento donde se intersectan pues sí, donde se intersecta el sistema coaxial. Ok, sí, gracias. Entonces, aquí, bueno, seguimos considerando el caso en que se intersectan, ¿verdad? Ahí está. Listo. Eh, de acuerdo con que R, un radio, sea menor que, igual o mayor que la mitad de la longitud de la cuerda común, entonces existe ninguna circunferencia, una circunferencia o dos circunferencias de conjunto que tengan R como radio. Eh, literalmente es esto, ¿no? Cuando tenemos este caso, tenemos el caso límite, tenemos cuando ocurre esto y cuando se intersecta. Y pues nada más realmente se refiere a que podemos construir dos circunferencias iguales, ¿no? Es decir, podemos construir la circunferencia simétrica de esta cosa y pues va a pasar por estos mismos dos puntos y por tanto es parte del sistema coaxial. Entonces, nuevamente tomando consideración las circunferencias ortogonales que estuvimos hablando la vez pasada, todas las circunferencias, ahora ya es teorema como tal, todas las circunferencias que son ortogonales a dos circunferencias que no se corten, pertenecen a un conjunto parcial de circunferencias que se intersectan, cuya línea de los centros es el eje radical de las dos circunferencias, que es exactamente lo que habías mencionado hace un momento. Eh, de circunferencias que son ortogonales a dos circunferencias que no se cortan. Es decir, si tengo este caso, tal y como se ve en la ilustración acá, y aquí solo tengo una que es ortogonal a todo el sistema, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema? Todas las circunferencias que son ortogonales a dos circunferencias que no se corten, aquí las que no se cortan son O y O'. Bueno, O' yo, perdón. Este es el caso con el cual yo definía conjunto potencial inicial, que tiene ahorita más circunferencias, ¿no? Entonces, todas aquellas que van a cortar ortogonalmente a O y a O' van a pertenecer a un conjunto coaxial de circunferencias, que además es del tipo que se intersectan, y la línea de los centros O', de este caso, va a fungir como el eje radical del conjunto de circunferencias ortogonales. Es decir, construyo otro ortogonal al sistema. Vamos inclusive a hacerlo. Vamos a construir un punto acá. Por teorema, si yo quiero que sea ortogonal a esta y a O', entonces tiene que tener su centro en esta línea azul, por el puro teorema. Este radio. Voy a ocultar momentáneamente el punto de tangencia y esta cosa que no me interesa para nada. ¿Y qué observamos? Bueno, de inicio, por construcción, al ser ortogonal esta circunferencia a la de centro O' y tener su centro en el eje radical, entonces ya es ortogonal a todas las del sistema este de acá. Es ortogonal a esta, es ortogonal a esta, es ortogonal a esta, por teorema, por el teorema de la clase pasada inclusive. Pero además observamos que también está pasando por los mismos dos puntos de intersección, por la cual intersectó bueno, a dos puntos de la línea de los centros, L y L'.
toda circunferencia ortogonal al sistema, siendo el sistema este el inicial, va a pasar por estos mismos dos puntos. Lo que quiere decir entonces que esta línea, que ahora voy a poner de otro color, es ahora eje radical, pero de todas las circunferencias que se intersectan en L y L'. ¿Y por qué ocurre esto? Pues justamente por el hecho de que todas las ortogonales van a tener su centro en esta misma línea de los centros comunes. Y además, ¿qué otra cosa ocurre? Como ya se intersectaron dos, entonces todas las circunferencias del sistema van a pasar por esos mismos dos puntos. Y pues ya, prácticamente tenemos dos puntos que tienen potencias iguales respecto a dos circunferencias. Y ya con eso define un eje radical. Entonces, la línea de los centros verde es el eje radical, pero del sistema ortogonal. ¿Sí se entiende? Sí, muy bien. Va. Entonces, ahora voy a poner entonces de color diferente para que distingamos quién es quién. ¿Vale? Entonces, estas azules tienen el eje radical azul, o morado, no sé qué sea. Y todas las que son verdes ortogonales a las azules, su eje radical es esta línea verde, que es la línea de los centros del otro sistema. ¿Vale? Entonces, ya con eso ya puedo construir un sistema coaxial, ahora que es de circunferencias que se intersectan, y que son ortogonales todas a las circunferencias del otro sistema coaxial. Vamos a ver, necesito 3 puntos. Pues ya sé que pasan por L y L' y cualquier otro punto del plano, ¿no? Entonces, esta es una circunferencia del sistema. Esta es otra circunferencia del sistema. Esta es otra circunferencia del sistema. Y así me puedo ir, ¿no? Rellenando el plano tanto como quiera. Y ya vimos que sí, esta línea verde que es línea de los centros del sistema coaxial morado, o azul, es eje radical del sistema coaxial ortogonal. Y pues así está bastante bonito el asunto. Y sí es que se llena el plano, ¿verdad? Sí, casi, casi. O sea, sí podríamos rellenarlo. Sí se vería como muy, muy exceso. No estoy seguro, ahorita no podría confirmártelo, pero al menos con estas dos familias que son ortogonales, y, o sea, de las que no se intersectan y de las que sí se intersectan, sí puedo rellenar el plano. Porque de alguna manera el eje radical vendría siendo como el caso límite de la circunferencia de radio infinito para el sistema coaxial de circunferencias azules. Y en el caso contrario lo mismo. Las circunferencias verdes, el sistema coaxial de circunferencias verdes, tienen como el caso límite el eje radical que fungiría como la circunferencia de radio infinito que pertenece al sistema coaxial verde. Tiene que ver esto algo con la... Bueno, es que no he llevado variable compleja, pero una vez vi un dibujo que era la gráfica de una función en variable compleja. Sí. Pero no sé qué tanto tenga que ver ahí. Sí, tiene que ver con unas cosas que se llaman funciones de Mobius. Bueno, ya es un poco más complejo, pero vamos a llegar a esa parte también en el temario, tiene que ver con una transformación que se llama inversión, pero ese es el tema siguiente. Muy bien, sí. Entonces, si te diste cuenta, aquí ya tomé los puntos LL', que son los puntos límite, y otro punto cualquiera del plano, y mira, o sea, siguen siendo del sistema, sigue siendo del sistema, sigue siendo del sistema. Me puedo alejar tanto como yo quiera, y el caso límite es cuando llego de plano a pues, la línea verde. Ya rellena el plano, esa parte del semiplano superior definido por la línea verde ya se llena. Y del otro lado igual. Salvo por los puntos de en medio. Bueno, que de hecho
Pues sí lo relleno, ¿no? Ajá. Sí, sí, pasa por ahí. Sí. Entonces ahí está. Todas estas en realidad son circunferencias verdes, porque pertenecen al sistema verde. Está esta y esta también. Y faltaba esta. Listo. Ahora sí, ya tengo el sistema completo. De hecho, tengo dos sistemas aquí que son ortogonales uno al otro. Por otra pregunta, ¿habrá alguna que pertenezca a los dos? Mm, bien, más bien, esa pregunta te la dejo a ti de tarea. Ok, O sea, no se puede, pero más bien tiene que pensar la razón de por qué no. muy bien, sí. ¿Sabe? Va. Entonces, va. Entonces, ya hablamos sobre circunferencias que se intersectan, sistemas de circunferencias coaxiales ortogonales, y ahora hablamos sobre circunferencias que no se intersectan. Vamos a tratar de ver este punto rápido para ya cerrar este asunto y si nos da tiempo después vemos la relación con las circunferencias de Apolonio. No es necesariamente como algo que se tenga que ver, si nos da tiempo lo vemos. Eh, pero de hecho ya nos adelantamos y hablamos sobre los sistemas de circunferencias ortogonales, que son lo que acabamos de dibujar. De hecho, esta misma ilustración es muy similar a lo que tenemos acá. Ya platicamos sobre él. O sea, es un sistema de circunferencia coaxial o ortogonal a otro sistema coaxial. ¿Qué podemos notar de aquí? Todas pasan por los puntos L y L'. El eje radical funciona como mediatriz del punto L y L', bueno, del segmento LL', eh, etcétera, ¿no? O sea, en realidad ya hablamos sobre estas partes, quizás no tan formalmente, pero ya hablamos sobre eso. Y para terminar, vamos a hablar sobre las circunferencias coaxiales que no se intersectan. En este caso, el eje radical de un conjunto de circunferencias coaxiales puede no intersectar a estas circunferencias, o sea, ya lo vimos. Si no las intersecta, es decir, son circunferencias de inicio que están separadas, no se intersectan y por tanto definen un conjunto coaxial de circunferencias que no se intersectan, entonces en ese caso ninguna de las circunferencias va a cortar a otra. De hecho, ninguna, ¿eh? Ya vimos todos los posibles azules, cualquiera es ortogonal a las verdes y además pertenece al sistema azul. Y lo que mencionamos también es que, por como se ve, ninguna va a intersectar a la otra. Ningún par. Ninguna de estas puede intersectar a la otra. Y eso ocurre porque justamente este es eje radical, entonces pues digamos que este sirve como delimitante, ¿no? Para que justamente no existan esas intersecciones posibles comunes entre el sistema azul. ¿Ok? Entonces, sean dos circunferencias, aquí en este caso pues ya lo mencionamos, centros O y O' como lo tenemos en la ilustración, y dos circunferencias pues de conjunto. Llamamos M nuevamente al punto, que sería el punto medio de L y L', y aquí en este caso tenemos en la ilustración a dos puntos L y L', que ya sabemos quiénes son, ¿no? En este caso, ya habíamos dicho, también es el punto en el que intersecta el eje radical a las líneas de los centros. En este caso, pues, lo que hace la ilustración y en el libro trazan tangentes desde el punto en la línea de los centros hacia las circunferencias O y O', obteniendo puntos P y P', para obtener una circunferencia ortogonal a las dos. De hecho, eso podemos hacerlo muy fácilmente, ¿no? De hecho, ya lo dibujamos acá. Es la que tiene, ahí está, esta de aquí. Nada más que aquí, en este caso, en esa ilustración, el nombre lo ponen como P, ¿no? O P'. Bueno, en este caso es P'. Pero pues, realmente son tangentes, ¿no? No necesito escribirlo o hacer la demostración, pero
por cómo están definidos y por cómo está construido todo, este punto es de tangencia y M y M', bueno, M P' sería una tangente a la circunferencia O'. Ajá. Y ya construimos con esa la circunferencia ortogonal al sistema de radio MP o MP'. Es lo mismo. De esta manera construimos y obtenemos nuevamente los puntos L y L'. Esa circunferencia ortogonal va a ser ortogonal a todas las circunferencias del sistema. Y en consecuencia también ortogonal, pues sí, a todas las circunferencias del sistema coaxial, que determinan esas dos primeras, tal y como ya lo vimos. Como la tangente en P a la circunferencia M, de aquí, pasa a través de O, acá, sí, claro. Más bien, si trazamos OP. Si yo trazo la tangente de O, pero en este caso sería P, que me falta la intersección de la circunferencia O con la circunferencia M, sería ese punto. De hecho, podemos ponerlo nada más para fijar ideas. Y ahí está, punto P. Entonces, OP sería tangente a la circunferencia M. Entonces, las dos circunferencias del conjunto pueden construirse del modo siguiente. Pues es ya lo que mencionamos, ¿no? Es decir, basta con tomar un punto sobre una circunferencia ortogonal, trazar la tangente y donde cruce con la línea de los centros, tomamos ese como radio hacia el punto de tangencia y con eso construimos cualquier circunferencia azul del sistema coaxial original. Eso ya, pues afortunadamente ya lo platicamos un poquito con ilustraciones. Eso es lo que menciona aquí. Pero lo importante de todo esto es lo que mencionamos sobre los puntos L y L'. L y L' en realidad se llaman puntos límite porque son las circunferencias puntuales del conjunto coaxial. Y me refiero a que son los puntos límite, o más bien dicho, las circunferencias más pequeñitas que pudieran contener el sistema coaxial. Vamos a verlo. Yo sé que puedo definir, de hecho, justamente vamos a hacerlo. A ver. Tomo un punto cualquiera en la circunferencia, en este caso, pues sí, la que tiene diámetro LL', ¿vale? Este punto R. Ya se ve como un poco encimado todo, pero hay que tomar aquí las ideas de una vez. Vamos a fijarnos entonces, sobre todo en este punto R y en las circunferencias azules. Trazamos tangente a R, más dicho por R, ¿ok? Y sabemos que el punto de intersección de esa línea de los centros nos va a definir el centro de una circunferencia que va a pertenecer al sistema coaxial original, o sea, al sistema coaxial azul. Por la construcción, ¿sale? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué ocurre si este punto R es variable? Pues, como es variable, las circunferencias del sistema coaxial van a variar. De hecho, miren, ahí tenemos, ahí coincide y puedo obtener cualquier otra circunferencia del sistema, porque el radio cambia, ¿sale? Todas estas azules, todas estas posibles circunferencias azules móviles son circunferencias del sistema coaxial azul. Me paso del otro lado igual, ¿no? Coincide, 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 o puedo conseguir tantas. Pero el caso límite ocurre cuando justamente R es tangente, o mejor dicho, hasta perpendicular a la línea de los centros. Todavía hasta ahí se forma una circunferencia muy pequeñita. Conforme yo me acerque más y más y más perpendicularmente a la línea de los centros,
Los radios de las circunferencias del sistema coaxial se vuelven súper pequeñas hasta que lo vuelvo completamente ortogonal. Cuando ocurre eso, entonces coincide R con el punto L. Y lo que forma entonces así, no, esto sí lo voy a dejar, pero el punto S y la línea está de aquí, no me interesa. Pero en el caso límite justamente es donde tenemos ya que este punto y el punto L coinciden. Entonces, esa circunferencia de radio cero es una circunferencia del sistema coaxial también, pero ya es una circunferencia puntual. Entonces, por eso los puntos L y L' coinciden con ser justamente los, las circunferencias límite o el caso límite del sistema coaxial. Son las circunferencias más pequeñas que pertenecen al sistema coaxial y por tanto se llaman puntos límite. De ahí el nombre que les llamemos L y L'. O sea, esas son las circunferencias más pequeñas, por eso son los puntos límite. O sea, los Exacto. radios son cero. Y las más grandes, digamos, serían como los ejes radicales, ¿no? Las más grandes. Ajá, ya la que tiene radio infinito coincide con el eje radical. Exacto, sí. Entonces, los límites posibles de todas las posibles circunferencias es L', prima o L, como las circunferencias de radio más pequeño, y las circunferencias de radio infinito sería el eje Los radical. ejes. Ok, el eje, sí, cierto. Lo que sí podemos notar es que ninguna circunferencia del sistema puede tener el centro dentro de este segmento LL'. Todas quedan a la derecha de L' o a la izquierda de L. A la izquierda. O todos los posibles centros de las circunferencias coaxiales azules quedan excluidos del segmento LL'. A lo más pueden llegar a L y L', nada más. Pero ya no pueden pasar de ahí. ¿Por qué? Pues porque si no ya no serían ortogonales a las circunferencias del sistema. Claro. Y listo. Con esto terminamos la clase. Muy bien, profe. Entonces ya para la siguiente sería lo de las